Cuando uno mira la historia que nos presenta Lucas en el capítulo 15, que la leímos en el devocional y que yo estoy seguro que usted la conoce bastante bien, es la historia del hijo pródigo. Pues hay un dato interesante, y es que la historia del hijo pródigo también puede ser vista como la historia del hermano malcriado, ¿verdad? Y también puede ser vista como la historia del padre amante. Y desde luego, si la miramos como la historia del padre amante, vamos a ver una riqueza extraordinaria. Esta historia Lucas la trae porque tiene una intención muy particular. Realmente la intención de Lucas no es celebrar el Día de los Padres. La intención de Lucas con esta historia es decir cómo Dios trató con el pueblo gentil, cómo Dios hizo que la gentilidad llegara. Y desde luego, la historia del pueblo gentil está en esta historia del hijo pródigo, porque a fin de cuentas, dentro de la experiencia de la fe, el mundo gentil es el hijo pródigo. El mundo gentil es aquel hijo que es tan hijo de Dios como el hijo mayor, que es Israel. Lo único es que ese hijo mayor, que es Israel, pues llana y sencillamente se quedó en su casa sin hacer nada, sin disfrutar y sin promover las riquezas de su padre. Y el hijo pródigo se fue y vivió perdidamente y gastó todo lo que tenía, y llana y sencillamente luego decidió regresar. Y la historia de Lucas, que a fin de cuentas es una historia evangelizadora, es una historia evangelística, porque quiere alcanzar a un hombre en la gentilidad, es hacerle saber que como resultado de Jesucristo, los hijos pródigos, es decir, la gentilidad, tiene derecho de regresar nuevamente a la casa de su padre. Porque en Lucas, si usted mira bien la historia genealógica que Lucas presenta sobre Jesús, en Lucas el árbol genealógico de Jesús comienza en Adán, mientras que en Mateo comienza en Abraham. Así que en Adán está representado Israel, y en Adán está representada la gentilidad. Y esa es la intención. Ahora, desde luego, esta historia es tan versátil, que pudiera utilizarse inclusive para la reflexión de un día como el de hoy. Y pudiéramos verlo entonces desde una óptica, desde una perspectiva distinta. Como por ejemplo, ¿qué clase de padre yo quiero ser? ¿Qué clase de papá yo debo ser? Y desde luego yo sé que aquí hay inclusive mujeres que son papás y que ejercen una función de papá simultáneamente. Y esa pregunta de qué clase de padre quiero ser, uno la puede ver también a la luz de la historia del hijo pródigo o del padre amante. Fíjese que cuando uno recibe retroalimentación, para no decir feedback, ¿verdad? Retroalimentación en cuanto a su rol paternal, son algunas cosas las que nos pueden decir.
Si usted le preguntara a alguien, ¿cómo crees tú que yo soy como papá? Bueno, pues como todo es según el color del cristal con que se mira, ¿verdad? Probablemente para algunas personas, si usted le hace la pregunta y dice, ven acá, dame retroalimentación, ¿cómo tú me ves a mí como papá? Pues tal vez le va a decir, bueno, pues tú eres un buen papá. Y tal vez otros responderán diciendo, bueno, tú serás un buen papá, pero tú engríes mucho. No sé si algunos de ustedes se lo han dicho ya, o están próximos a que se lo digan. Tú eres un buen papá, pero tú engríes. O tal vez a alguien se le pueda acercar para darle esa famosa retroalimentación y decirle, mira, tú malcrías mucho a tus hijos. Y como resultado de malcriarlos, pues corres el riesgo de una serie de males más adelante. Pues fíjese, yo tuve la gran dicha, yo tuve la gran bendición de tener a un papá. Y desde luego mi interacción con él fue una interacción sumamente extraordinaria. Yo creo que yo no puedo pensar en un mal momento con mi papá, porque trato de pensarlo y no existe. No existe. Ahora, en la eventualidad del tiempo, a la edad de 20 años yo me hice papá, un adolescente, respetando los que tengan 20 años aquí. Cuando yo tenía 20 años yo me sentía grande. Ahora, después de unos meses más de vida, entonces uno mira y dice, 20 años, casi una adolescencia. Ahora, cuando nació mi primera hija, yo tenía 20 años, yo le pregunté a Dios, ¿cómo yo podré ser un buen papá? Y desde luego, buscando una respuesta, encontré esta historia de Lucas. ¿Y saben qué descubrí? Que la historia del hijo pródigo presenta también un extraordinario modelaje para todo hombre que quiera ser un buen papá. Ver precisamente en la conducta de la historia del hijo pródigo las cualidades extraordinarias que un hombre debe tener imitando a Dios para convertirse en un buen padre. Claro, puede haber alguien que diga de momento, pero es que yo no lo veo, ¿no? La intención no es que veamos a Dios. La intención es que conozcamos a Dios a través de las Sagradas Escrituras y podamos ver en esa interacción de Dios con nosotros los seres humanos ese buen padre que tú y yo debemos ser. Y desde luego, cuando uno lee la historia del capítulo 15 de Lucas, uno descubre precisamente una cantidad extraordinaria de cualidades que les voy a decir con toda honradez, y me van a perdonar que ahora yo me voy a dirigir directamente a los padres. Pero aquí hay una serie de cualidades que pudieran ser inclusive hasta altamente criticadas. Pueden ser criticadas. Pueden ser hasta censuradas. Pero son cualidades que Dios tiene. Y desde luego, si las cualidades de Dios son buenas para Dios, ¿por qué no pueden ser buenas para mí? Yo recuerdo una vez que alguien se me acercó y me dijo, tú quieres tener más misericordia que Dios. Oiga, y lo que es triste es que me lo dijo con coraje. Me lo dijo censurando. Me lo dijo como si lo que yo estuviera haciendo fuera un pecado. Me dijo, no, lo que te pasa a ti es que tú quieres tener más misericordia que Dios. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Yo te aseguro que si yo pudiera tener más misericordia que Dios, Dios se alegraría de eso. A Dios no le molestaría que yo fuera más misericordioso que Él.
Porque las virtudes que ven en mis hijas, que están por encima de las mías, cuando la gente me las menciona, a mí no me molesta. Como por ejemplo dicen, tus hijas son más lindas que tú. Y yo me siento feliz que me lo digan. A mí me da un regocijo extraordinario que me digan, son más pacientes que tú. A mí me da un regocijo extraordinario. Así que alguien venga y me diga a mí que una cualidad que le pertenece a Dios, yo la aspire para mi crianza y para el proceso de interacción con mis hijos, lejos de ser una censura, yo creo que uno debe decir, pues mira, así es como Dios trata, así es como Dios interviene, así es como Dios actúa, así es como Dios hace. Por lo tanto, una censura de una cualidad de Dios en nosotros, ¿sabe lo que dice la Escritura? Gózate y alégrate, porque tu redención está cerca. Lo que a mí no me gustaría jamás es que me digan que yo como papá me parezco al diablo. Eso sí que a mí me atribularía. Que yo me parezca al diablo como papá, ahí sí sería eso algo vergonzoso. Pero que yo me parezca a Dios, yo creo que sería la experiencia más hermosa y más extraordinaria que yo pueda vivir, aunque el señalamiento sea de censura. Lo mismo me sucede como abuelo. Si alguien viene donde mí, claro, yo he escuchado tantas veces ese mensaje que dice que Dios no tiene nieto, pues ya yo me convencí de que Dios no tiene nieto. Pero si alguien viene donde mí y me dice, la verdad que tú como abuelo eres un fracaso porque tú consientes, porque tú apapachas, porque tú tienes mucha tolerancia, porque tú tienes mucha paciencia, pues a mí me parece que toda esa crítica sería para mí una ovación puesta en pie. Porque a fin de cuentas, esas son las cualidades de Dios. Esta historia comienza diciendo, miren cómo comienza esta historia diciendo, ¿verdad? Porque es bueno que la veamos desde el punto de vista bíblico. Dice, un padre tenía dos hijos. Así es que para ser papá hay que tener hijos. Y cualquiera me diría, lógico. No es lógico. ¿Sabe por qué? Porque yo he conocido padres que no tienen hijos, tienen enemigos. Tienen rivales, tienen adversarios, tienen contendores, pero no tienen hijos. Así es que cuando la actitud de un ser humano es de contención, es de rivalidad, es para ridiculizar, es para censurar a sus hijos, pues desde luego no puede ser padre. Porque un padre es padre porque tiene ¿qué? Porque tiene hijos. Y la relación de un papá con hijos no puede ser la misma de la relación de un ser humano con enemigos. ¿Se da cuenta que esta historia es hermosa? Ya de inicio, esta historia, porque ¿sabe lo que dice la Escritura? Si los hombres siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro qué? Vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la Escritura parte de una premisa extraordinaria. Quien es padre tiene que conducirse como padre. Aleluya. Si se conduce como rival de sus hijos, si se conduce como enemigo de sus hijos, entonces ya dejó de ser padre. Lo otro que plantea esta historia es que este es un padre que tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo, papá, dame la herencia que me toca. Así es que la segunda cualidad que presenta Dios como padre es que Dios trabaja para enriquecerse, sabiendo que su riqueza es para ¿quiénes? Para sus hijos. ¿Sabe una de las cosas que a mí me preocupa de la sociedad de hoy? La cantidad de hombres y de padres y de madres que ven en sus hijos la rueda de la fortuna. Lo llevan al parque no para que se ejercite, sino porque piensan hacer de él un Baby Ruth.
siendo clemente, porque piensan que de esa forma el Hijo los sacará de la pobreza. Y viven ellos en pobreza y llevan a sus hijos a pobreza por siempre. La responsabilidad del padre, la responsabilidad del padre es trabajar para sus hijos, es luchar para sus hijos, es esforzarse para sus hijos, es ganar bienes para sus hijos. Jamás un padre debe pensar que sus hijos son una minita de oro para el futuro, porque Dios no piensa así de nosotros. Dios es el Dios dueño del oro y de la plata. ¿Y sabe lo que dice? Dice, el mismo que no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él qué? Todas las cosas. Así que ya, de paso, imitar a Dios como papá, me parece que es la mejor actitud que debemos tener los hombres. Por el otro lado, fíjese lo que dice. El menor de ellos le dijo, papá, dame la herencia que me corresponde. ¿Y sabe lo que hizo el papá? El papá le dijo, váyase a trabajar, sobaco. ¿Qué usted se cree? No. ¿Sabe lo que hizo? Si he trabajado para ti, lo propio es que te la dé. Y nota lo que el hijo estaba pidiendo, dame la herencia que me pertenece. Ahora, mire qué dato interesante, uno descubre dentro del contexto histórico. Los judíos establecían por ley deuteronómica, que al mayor le pertenecían 2/3 partes y al menor le pertenecía solo 1/3 parte. Mire qué dato interesante. Ahora, fíjese lo que dice aquí esta historia. Esta historia dice que el papá le dio la misma mitad. Pero ¿cómo es esto? Violentó el concepto de la regla judía. Tal vez usted no me lo cree, ¿verdad? Dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Toma. ¿Qué nos enseña esto? Que el Padre que tenemos es equitativo. Y si yo quiero ser como papá aquí en la tierra, como Dios es papá allá en el cielo, mi función y mi responsabilidad para con mis hijos es equidad. Acuérdese los dolores de cabeza que pasaron los patriarcas como resultado de esa cosa de estar dándole más beneficios a uno que a otro. El pobre Jacob pagó los platos rotos como consecuencia de una madre alcahueta que era capaz de engañar a su marido para que su hijo recibiera bienes. Y finalmente lo que desarrolló con eso fueron 2 enemigos, a tal punto que su hermano mayor lo andaba buscando para matarlo. ¿Producto de qué? Producto de un acto irresponsable de unos padres que no fueron equitativos. La tarea y la responsabilidad de los padres es ser equitativo. Qué difícil es ese equilibrio de vida, porque siempre hay uno mejor que el otro, porque siempre hay uno que manipula el corazón mejor que el otro, porque siempre hay uno que trata de manejar las situaciones mejor que el otro. Hay uno siempre más obediente que el otro, y hay uno que quita los dolores de cabeza y hay otro que los da. Pero la función del padre tiene que ser equitativa. ¿Sabe qué otra cosa me encanta de Dios como padre? Me encanta lo que dice esta historia. Dice que entonces ese padre equitativo
desarrolló un sentido de justicia. El hecho de que tú me pidas la parte que te corresponde, pues a fin de cuentas es lo justo, porque lo justo yo te lo debo entregar. Por lo tanto, el padre amante es un padre ausente de mezquindad. De mezquindad. Porque si yo quiero ser un buen papá, el mejor modelo que yo tengo de padre no es a mi papá. El mejor modelo que yo tengo de padre es a Dios. Fíjese que yo comencé diciendo que yo no tengo un solo mal recuerdo de mi interacción con mi papá. Pero sin embargo, yo no fui donde mi papá a preguntarle cómo yo voy a ser un buen papá. Yo fui donde Dios. Y la respuesta la encontré en las Sagradas Escrituras, porque a fin de cuentas el mejor modelo de padre, eso es lo que a veces yo no puedo entender, la conducta que muchas veces nosotros desarrollamos. Vemos a Dios como un modelo extraordinario de padre, pero no queremos imitar ese modelo de padre. Ahora, fíjense que otro dato interesante nos presenta la Escritura. Pues ya ustedes saben que el muchacho se fue, gastó todos los chavos. Nos lo han dicho en esta noche de forma dramatizada, y que allá, después que gastó todo el dinero, buscó trabajo y consiguió un trabajo cuidando cerdos, y que en un momento dado recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Es decir, si yo quiero ser un buen papá, yo tengo que ser un buen proveedor. Yo no sé si era mejor seguir hablando de la historia, de la otra perspectiva, ¿no? Pero yo tengo que ser un buen proveedor. Yo tengo que ser un buen proveedor. Yo tengo que desarrollar un sentido de responsabilidad como proveedor para mis hijos. Oiga, ¿verdad que le dije que puede ser usted altamente criticado por ser papá como Dios? Claro que va a ser criticado. Pero ¿cómo quiere ser papá? ¿Al estilo de quién? Si no es al estilo de Dios. Fíjese que este muchacho, cuando vuelve en sí, dice, en casa de mi papá, ni siquiera los jornaleros pasan hambre. En la casa de mi papá hay un modelaje, hay un sentido de justicia tan grande, que es evidenciado en la conducta de papá. También evidenciado es que no solamente en casa de papá se come bien, sino que se come bien en la casa de ¿quién? En la casa de todos sus empleados. Porque si yo quiero ser como Dios en mi función de papá, yo tengo que cuidarme en cada proceso de mi vida, porque mis hijos me estarán observando. Hace muchos años atrás, una persona vino donde mí y me dijo, mi hijo quiere hablar contigo. Y yo quisiera estar presente en la conversación porque yo sé que va a hablar de mí. Y bueno, si tú lo has traído, pues a mí me parece que lo propio es que me dejes hablar con él. Ahora, él es menor de edad. Si tú no lo consientes, pues ya necesariamente no tenías ni que haberlo traído. Pero si ya lo traíste hasta aquí, me parece que lo propio ahora es que te quedes afuera y dejes que tu hijo hable conmigo. Y me dijo, no, pero pasa que yo sé que va a hablar de mí y va a hablar mal. Y bueno, vamos a escucharlo primero. Y escuchen bien lo que les voy a decir. El muchachito se sentó y ¿sabe qué me dijo?
pastor, ya yo estoy avergonzado, profundamente avergonzado, de que mi padre vaya a la escuela y las niñas de la escuela que yo no miro, él las mira de arriba abajo. Y a mí me avergüenza que mi padre haga eso. Se nos olvida que nuestros hijos nos observan. Y nos observan si hablamos verdad o si decimos mentira. Y nos observan si somos correctos o somos incorrectos. Y nos observan si nuestras conductas son loables o no son loables. ¿Sabe? Dentro del proceso en la sociedad en la que vivimos, nuestros hijos tendrán 1000 voces hablándoles. Y solamente las posibilidades de que dentro de esas 1000 voces que le hablen haya una con corrección, la gran posibilidad tiene que ser la voz de papá. Las 999 probablemente les hablen distorsionadamente. Ahora, si hay 999 voces hablándole a nuestros hijos distorsionadamente y la mía también está distorsionada, entonces no puedo lograr efectividad de impacto en el carácter de mi hijo. Esa expresión que dice la Escritura, instruye a tu hijo en la niñez. Haz que tu modelaje le impacte, haz que tus palabras, haz que tu vivencia, haz que tu vida le impacte. Claro, en algún momento probablemente correrá a otras voces, pero volverá en sí. Y sabe, es mejor que cuando tu hijo y el mío vuelva en sí, se acuerde de la conducta íntegra que había en la casa de su padre, del sentido de justicia que había en la casa de su padre, de la integridad que había en la casa de su padre, porque como resultado de ello, el hijo tendrá hacia dónde correr, hacia dónde ir. Pero si está en el acto de cerdo y la conducta de papá no fue buena, entonces no podrá decir, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Por el contrario, dirá, en casa de papá está peor que aquí. ¿Sabe qué otra cosa demuestra este dato bíblico de Lucas? Que cuando el hijo se fue, por aquí lo dice, déjeme ver si lo encuentro. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Sabe que Dios es un padre con esperanza perenne en sus hijos, aun cuando ellos estén perdidos? Santo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? La esperanza no avergüenza. Probablemente muchos de ustedes que están aquí hoy no estuvieron aquel domingo cuando nosotros traímos a un ministro norteamericano y se paró aquí en el altar y dijo, yo fui un asesino a quien sentenciaron a la silla eléctrica. Y después de haber estado sentenciado a la silla eléctrica, me enviaron a una cárcel a esperar el día de mi ejecución. Pero mi madre entró por las puertas de aquella cárcel y cuando ella entró por las puertas de aquella cárcel, ella preguntó por mí diciendo, por favor, yo vengo a ver al reverendo fulano de tal. Y yo salí como un bólido molesto porque cuando me llamaron por reverendo, todos mis compañeros de cárcel empezaron a burlarse y a reírse de mí. Y cuando me encontré con ella de frente, le dije, que sea la primera y la última vez que tú vengas a esta cárcel a decirme a mí, reverendo, para que yo me convierta en un payaso de mis compañeros en la cárcel. Y ella dijo, tú te callas la boca, porque cuando tú naciste, 40 días después yo te llevé al altar del Señor y te dediqué al Señor. Y desde aquel día yo le dije al Señor que tú serías para Él y serías un ministro de Él. Si te convertiste en un asesino, eso es asunto tuyo, eso
todavía mi Dios me hace aguardarme en la esperanza. Y yo le dije que aquí lo traímos. Y si lo traigo aquí, fue ¿por qué? Porque se convirtió al Señor, se hizo el ministro de la cárcel, logró que se le conmutara la sentencia de la silla eléctrica a cadena perpetua, y de cadena perpetua se la conmutaron a 15 años, y a los 15 años salió a la libre comunidad para ser un ministro del Evangelio. El corazón de un padre tiene que ser como el corazón de Dios. Que mi hijo está perdido, pero yo voy a estar mirando por la ventana, porque un día lo veré venir caminando para la casa de su padre, porque él llegará a un encuentro conmigo. Yo no necesito. Déjeme decírselo en una historia graciosa. Yo estaba una vez en el taller de un mecánico, y llegó el vecino del mecánico y llegó, todo es barata. Los ojos, la boca, la nariz, tenía contusiones por todos lados. Y entonces el mecánico le dice al vecino: oye, muchacho, ¿y qué fue lo que te pasó? Y de anoche en la verbena ahí que me empaté con un tipo, le di. El mecánico se le queda mirando y le dice: oye, pero él también a ti te dio. Le dice: bueno, yo cuento lo que yo le hice a él, lo que me hizo él a mí, que lo cuente él por allá. O sea, yo creo que el padre tiene que vivir con esperanza perenne. ¿Por qué decir: no, mi hijo está perdido? No, mi hijo se fue y está hecho delincuente, ¿no? Este padre se levantaba por las mañanas y miraba hacia el camino. Un día llegará por ahí. Gloria a Dios. Pasaban los años, volvía y miraba y decía: un día, él aparecerá por ahí. Y cuando el hijo apareció, él ya estaba listo para correr a encontrarse con él, porque lo estaba esperando. Y un padre conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué hace? Él está en la misma postura y en la misma posición. Si tu hijo está en la cárcel, si tu hijo está en las drogas, si tu hijo está en el alcoholismo, si tu hijo está en la situación que esté, a fin de cuentas, donde esté, no es problema. Si confías y en esperanza perenne crees que Dios lo pueda devolver a tu casa. ¿Sabe qué me encanta? Me encanta lo que dice la Escritura. Este Dios que quiere que yo sea como Él. Por eso, pues, si me critican, es un aplauso. Pero este es un Dios que quiere que yo sea como Él. Él es compasivo. Yo he conversado con muchos padres que me han dicho: ahora está en problemas, que se fastidie para que aprenda. Mire, si Dios hubiera decidido hacer eso conmigo, yo estuviera de cabeza en el infierno. Y para que usted no se sienta mal, si Dios hubiera decidido hacer eso mismo con usted, también usted estuviera de cabeza en el infierno. Porque dígame usted, y responda yo, si ha sido una sola vez la que hemos caído, o si son 5, o si son 10, o si son 20, y si alguien más me presta, tú me prestas tu mano. ¿Y qué ha hecho todas las veces que yo he caído? ¿Qué ha hecho todas las veces que hemos tropezado en la vida? Nos ha mirado y nos ha dicho: fastídiate. Ahora te la resuelves solo. Ahora de aquí en adelante ese es tu problema. Conmigo no cuentes más. Haz como si yo me morí. No. ¿Sabe lo que hace? Que sale corriendo a nuestro padre. Es un padre compasivo. Compasivo. Si a usted lo están criticando por ser papá a la forma de Dios, lo están aplaudiendo. Gloria a Dios. Cuando el muchacho llegó,
él había ensayado una cosa muy bonita, ¿no? De cuando yo llegue a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no merezco ser llamado tu hijo. Y cuando el padre se encontró con él, el muchacho iba a darle la cantareta esa que se había aprendido. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Le puso la mano en la boca. Porque si yo quiero ser un papá al estilo de Dios, yo no puedo guardar resentimiento contra mis hijos. No puedo guardar rencor contra mis hijos. Ah, pero es que usted no sabe lo que me ha hecho. Sí, lo que me ha hecho, lo que te ha hecho a ti, también me lo ha hecho a mí. Pero si Dios actuara como tú y yo actuamos en nuestro rol de papá, ya no estuviéramos en interacción con Él. Una vez vino un hombre aquí y se sentó por ahí donde está San Miguel sentado. Por ahí se sentó. San Miguel, que Dios lo guarde, yo bendiga. Y ese hombre estaba sentado ahí. Y mientras estábamos dando el culto, él lo único que hacía ahí sentado era decir, no sé por qué estoy aquí hoy. Porque la iglesia lo único que ha hecho es herirme, es lastimarme, es ofenderme. Y de esas cosas que uno no puede explicar. Yo estaba predicando otra cosa, pero de momento tuve que hacer un paréntesis y decir: óyeme, escúchame bien. Dios es el Dios que calla de amor y se regocija sobre nosotros con alegría, guardando silencio. Si alguien te hizo algo, fue alguien. Dios no te ha hecho absolutamente nada. Así que el muchacho vino donde el papá y le dice al papá: papá, he pecado. Guarda silencio. Porque la actitud de un padre debe ser la actitud de misericordia. Debe ser la actitud compasiva. Y debe ser la actitud restauradora. En el verso 23 dice, en el verso 22, perdón, pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Es decir, Dios como padre es un padre restaurador. Dios como padre es un padre restaurador. Cuando yo comencé a pastorear esta iglesia, unos días después llegó un joven aquí a la iglesia, ya partió a morar con el Señor, apellido Andújar. Algunos de los más tiempo lo recordarán. Este muchacho era hijo de un prominente abogado. Ay, Dios mío, cuántos dolores de cabeza le hizo pasar a su padre. Cuando él me contaba, yo decía: Dios mío, pero cuánta paciencia tiene tu padre, pero cuánta compasión, pero cuánta estamina emocional tiene. Él se metía en un hotel en el condado, porque no los escogía baratos, se metía en un hotel en el condado, se hacía pasar por su papá, se pasaba 2 semanas en una habitación del hotel y después se iba, pero había dejado la licencia de su padre, había dejado una identificación, había dejado una tarjeta de crédito de su padre, y allá cuando venían $4,000, $5,000, $6,000 de gasto. ¿Y sabe lo que hacía su padre? Cada vez que se lo encontraba decía: yo sé que tú estás mal, pero un día estarás bien. Y pastor, el día que me convertí al Señor, mi padre me abrazó y me dijo: yo siempre esperé que este día llegara. Si queremos ser padres al estilo de Dios, o seguir imitando aquellos procesos arcaicos de nuestros padres de antes, de guayo o de arroz en el piso, ¿ah? O me cejo para el lado y le meto una taza, ¿ah?
queremos crear los procesos divinos, los procesos bíblicos. Ahora, fíjese lo que dice el verso 24. No solamente ordenó la restauración de su hijo, sino que en el verso 24 dice: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este mi hijo estaba ¿qué? Estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así es que este padre con voz profética está declarando sobre su hijo restauración total, absoluta y permanente. Yo creo que la historia del padre amante tiene un modelaje de excelencia para nosotros los padres. Si así es Dios con sus hijos, yo quisiera ser así con los míos. Si así es Dios con sus hijos, yo creo que todo padre cristiano debería ser así con los suyos. Pero no solamente esto, sino que dice la Escritura que después que ordenó esto, entonces el hijo volvió de nuevo ¿a qué? A decirle al papá: no, papá, no me hagas nada, no me pongas nada, no me restaures, déjame en la condición de esclavo. Y su padre vuelve de nuevo a afirmarse en la restauración. Porque a fin de cuentas nuestros hijos serán lo que nosotros afirmemos sobre ellos. Gloria a Dios. Yo le he dicho esto a ustedes un montón de veces. Yo escuchaba a mi papá, porque pues de 6 hijos yo fui la oveja gris. De 6 hijos yo era el más malcriado, el más intemperante. Y mi papá lo sabía. Él lo sabía. Y no solamente lo sabía, en la escuela se lo habían dicho. De hecho, una vez le dieron: ¿por qué usted no lo mete a la juvenil? Mire que en la juvenil se lo arreglan. Él lo sabía. Pero ¿sabe cuántas veces yo escuché a mi papá orando por otra cosa en el cuarto? Él estaba orando por otra cosa. Si yo lo estaba escuchando, él estaba orando por otra cosa. Él no estaba orando por... Pero tan pronto él sentía que yo me metía al cuarto, automáticamente cambiaba la oración. Y tú sabes, Señor, lo que yo te estoy pidiendo para Moisés. Yo quiero que tú lo hagas un ministro de tu evangelio. Hazlo un pastor de alma. Yo lo quiero. Pero ¿sabe cuántas veces esas palabras retumbaron en mis oídos? Cuando mi vida se encaminaba hacia el mal. ¿Sabe cuántas veces desistí de pecar? Porque yo oía en mis oídos la voz de mi papá que decía: hazlo un pastor de almas, hazlo un ministro de tu evangelio. Oiga, y Dios fue tan bueno y tan bueno con mi papá que me dio el privilegio de pastorearlo por 20 años. ¿Se da cuenta? Ahora, yo dije que en la introducción, para ver si terminamos esto, yo dije que en la introducción dije que esta historia Lucas la escribe para decirle a Teófilo: mira, Teófilo, esta historia lo que revela es la interacción de Dios con 2 hijos, la gentilidad y el mundo judío. Y desde luego el mundo judío es el hijo pródigo que se fue y desperdicó todo y abandonó todo, pero finalmente ha decidido regresar y su padre lo está esperando. Y el hijo mayor es Israel, que toda su vida ha estado al lado de su papá, pero no ha disfrutado la gracia de su padre. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hizo este padre con el hijo mayor? Con el hijo mayor. Cuando el hijo mayor oye la algarabía, escucha la fiesta, escucha todo el revolú que hay en la casa, fue y le llamó la atención a uno de los empleados de la casa. Dijo: ¿qué es lo que pasa aquí? Dice: bueno, pues aquí lo que está sucediendo es que tu hermano llegó
Y tu padre ha decidido hacer un jolgorio bien grande. Tan grande es que decidió matar el becerro gordo. Ese era el becerro que se reservaba para una fiesta a algún dignatario. Tu padre decidió matarlo para celebrar la fiesta de la restauración. Y desde luego el muchacho, en lugar de alegrarse, se atribuló. Desde luego, en estas dinámicas humanas, un padre común hubiera dicho: pero ¿en qué se cree el charlatán este? Que va a mandarme en el bolsillo mío. ¿Pero qué se cree? Que él va a poner las pautas en mi casa. Aquí el que mando soy yo. Yo soy el que tengo los pantalones puestos. Pues ¿sabe lo que dice la Escritura? Que cuando fueron y le dijeron al papá: tu hijo mayor está atribulado por la fiesta que tú estás haciendo. Léalo en la Biblia. ¿Sabe lo que dice? Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió ¿a qué? Salió a suplicarle. Yo no sé si usted está tan contento como yo con esta historia. Mire, le voy a decir algo. El éxito de un hijo restaurado en un hogar no se debe a la rectitud inflexible de un padre o de una madre. El éxito de un hijo restaurado en un hogar se debe, ¿sabe a qué? A la paciencia, a la compasión y a la misericordia de uno de los dos. ¿Me entendió o hay que repetirlo? Hay que repetirlo. El éxito de un hijo restaurado en un hogar no se debe a la rectitud o a la inflexibilidad de un padre o de una madre. El éxito de un hijo restaurado en un hogar se debe a la paciencia, a la compasión o a la misericordia de uno de los dos. Gracias a Dios que uno de los dos decidió imitar a Dios. Porque si los dos hubieran decidido ser inflexibles, hubieran mandado al infierno para toda la eternidad a su hijo. Uno de los dos digo, no, espérate, a palo limpio no puede ser, a insultos no puede ser, a maltratos no puede ser, a vergüenzas no puede ser, a confrontación no puede ser. Uno de los dos tuvo que haber guardado silencio mientras el otro daba la arenga. Uno de los dos tuvo que quedarse callado y cabizbajo mientras el otro hacía la confrontación al estilo del 6C o del servicio secreto. Uno de los dos tuvo que entonces finalmente llegar donde el muchacho y decirle: tú sabes que es que papá y mamá te ama tanto, pero tiene tanto coraje por lo que está sucediendo, pero vente para acá, mi amor, vente. ¿Quieres comerte un poquito de pegado con habichuela? Fue uno de los dos. Porque ¿sabe lo que dice la Escritura? Que con misericordia y verdad es que se corrigen los errores. Cada vez que yo me topo con un padre o con una madre inflexible que se tranca a la banda, ¿usted sabe lo que es trancarse a la banda, verdad? Porque le explique a alguien, yo no sé también. ¿Verdad? Porque trancarse a la banda puede ser de los frenos, puede ser de la mesa de billar. Todo va a depender de cómo se tire la cosa, ¿no? Pero como yo soy pastor, yo no voy a hablar de trancarse a la banda en el billar, de los frenos. Pero escuche bien. Lo que se logra con inflexibilidad en los hijos es nada. Hace unos años atrás vino una señora aquí a hablar conmigo y me habló de lo inflexible que ella era. Al final yo le dije: oiga, usted cualifica para ser drill sergeant del ejército de los Estados Unidos. Sería excelente.
Y a mí no se me escapa una, pastor. Mire, yo cojo esa nena mía, ay, bendito, usted no sabe, yo la vigilo de día y de noche. Lo que me falta es poner un satélite. Cuando la mamá salió, entró la nena. Y comenzamos a hacer chistes. Comenzamos a contarnos cosas curiosas. Y yo comencé a contarle algunas de las maldades que yo hice a su edad. Y seguimos adquiriendo confianza. ¿Y sabe qué me dijo al final? Me dice, pastor, usted es buena gente, le voy a contar algo. ¿Qué me vas a contar? Me dice, mire, a veces mami entra a la 1 de la mañana al cuarto, ¿verdad? Y entonces yo estoy ahí, pero yo estoy calladita y casi sin respirar. Entonces ella entra, abre la puerta y chequea. Y cuando chequea, ya yo sé que es la última vez que va a chequear. Y como ya esa es la última vez, entonces yo pongo 2 almohadas así horizontalmente, arrojo con las 2 almohadas, me pongo un jabón y una tenis, brinco la verja y me voy para San Juan con mis amigas y llego a las 5 de la mañana. No se lo diga a mami que me mate. Ahí estaba la regla. Les confieso que estoy en el altar del Señor. Les confieso que me dio trabajo convencer a aquella madre que negociara con su hija. ¿Qué? Negociar. Pero eso no me lo enseñaron a mí. Ustedes no se lo enseñaron, ese es su problema. Por eso mente tiene problemas por eso, porque no ha aprendido a negociar. Negocie con ella. Pero es que ahora las fiestas comienzan a las 12. Así es. Negocie con ella. Pero es que ahora, oiga, porque ahora los muchachos de hoy ya tienen como 500 años cada uno, porque ellos se celebran los cumpleaños 5 o 6 veces en el año. ¿A dónde va? Para el cumpleaños de Rosa. Pero no fue el mes pasado. Sí, pero fue que no se le celebró el mes pasado. Y ahora, pero tú fuiste a celebrarse. Bueno, la única que estaba era yo. ¿No se cree que uno se chupa el dedo? No se entera de eso. Todo eso. Muchachos, hay muchachos que tienen más años que Matusalén. Las celebraciones de cumpleaños que se les ha hecho. Pero tienes que negociar. Esos pasados años, yo me he encontrado con esa madre en varias ocasiones. Y me dice, pastor, gracias a negociar, hoy mi hija es una ejecutiva de una agencia federal. Ah, qué bueno. Todavía no le he dicho. No se lo he dicho, y nadie piense que es usted, porque el padre no despreció al hijo mayor por su berrinche y por su mala crianza. El padre es equitativo. Y si este está enchismado por algunas razones, a fin de cuentas yo quiero lograr mi objetivo. Y mi objetivo es que se integre a la fiesta, que se integre al regocijo, que se integre a la alegría. Y si para integrarse a la fiesta y a la alegría tengo que suplicarle, yo le voy a suplicar. Yo tengo una hija que entró a la universidad a los 15 años y se graduó después de los 20. Y algunos de mis familiares me decían, muchacho, ¿tú vas a seguir? Sí, voy a seguir. ¿Pero ya hasta cuándo? Hasta que se gradúe. Pero tú no estás votando chavo, es probable. Pero hasta que se gradúe. Y el día que se graduó, me dijo, papi, gracias por la paciencia que tuviste conmigo. Pues eso es lo que dice la Biblia. Oiga, en otro caso, un padre este padre, que es Dios, le hubiera dicho a Israel, te vas enchismado. Allá tú, que se te quite el chisme cuando quieras. No, este padre sale a buscar a los hijos enchismados y a suplicarle. Porque eso fue lo que dijo Pablo, que el evangelio de la reconciliación es un evangelio que le suplica a los hombres que se reconcilien con Dios. Ahora, fíjese que el hijo mayor le dice tu hijo, y ¿sabe lo que le dice él? No, hijos son los dos. No es que ese hijo tuyo, ese es tu hermano.
Por lo tanto, si es tu hermano, él es mi hijo y tú eres ¿qué? Tú eres mi hijo también. ¿Y sabe qué le probó a su hijo? Que el problema de no disfrutar en la casa era de él. El único que tiene problemas aquí eres tú. El único que tiene problemas es tu interpretación de la vida. Porque tú tienes el mismo derecho que tenía tu hermano. Así es que ven conmigo y entra a la fiesta. Porque este tu hermano que estaba perdido ha regresado. Estaba muerto y ha revivido. Por lo tanto, entra a la fiesta para que celebremos la restauración, para que bendigamos a tu hermano en la restauración y para celebrar con tu hermano su restauración. Querido, si trabajamos al modelo de Dios con nuestros hijos, nos van a dar los mismos problemas, ¿sabes? Y nos van a dar los mismos dolores de cabeza. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Echa tu pan sobre las aguas. Y al final de muchos días lo hallarás. Siembra sobre la vida de tus hijos. Ocúpate de cumplir tu rol. Ese es tu rol. Ocúpate de cumplirlo. Si tu hijo no lo ha podido cumplir hasta ahora, no te desanimes. Cumple con tu rol. Tú no puedes ser papá e hijo a la misma vez. Cumple con el tuyo. Y yo te aseguro que yo no aseguro nada. Este libro que está aquí lo asegura. La palabra de Dios lo asegura. Que si tú cumples con tu rol como padre al estilo de Dios, al estilo de Dios, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo veas, no tienes que verlo, solo creerlo. Yo he contado aquí un montón de veces el testimonio de Che Juan García y de doña Juana, su madre, que yo fui su pastor. Cuando me dijo, me muero y no veo a mi hijo convertirse, muérase a plazos cómodos, doña Juana, tranquila, que usted no tiene que ver a su hijo convertirse. Usted lo que tiene es que creer que lo verá en el cielo. Y muérase creyendo que lo verá. Y el día que conté ese testimonio en su funeral, 3 meses después su hijo me llamó y me dijo, ven a Pensilvania y cuéntame esa historia de nuevo. Y cuando terminé de contársela, cayó de bruces al piso y me dijo, ora por mí, porque yo quiero responder a la oración de mi mamá. Aleluya. Para entregarle mi corazón a Jesucristo. Así es que, ¿cuál es nuestra responsabilidad, queridos padres? Nuestra responsabilidad es ser papá al estilo de Dios. Yo le aseguro que yo jamás me encontraré a un Dios, me van a perdonar la expresión, me la van a perdonar, jamás me encontraré a un Dios tan alcahuete conmigo como es el Dios del cielo, con tanta misericordia como la tiene para conmigo, con tanta compasión como la tiene para conmigo, con tanta disposición para levantarme del suelo cuantas veces me caiga como la tiene conmigo. Pues si eso es lo que yo espero de mi Dios como padre, ¿por qué no darle lo mismo a mis hijos? Que Dios me los bendiga.